Trazado de curvas. Introducción 3. Los pasos para graficar una función son los siguientes. Primero, se halla el dominio, los puntos de discontinuidad y las asíntotas verticales. Para recordar esto, miremos el siguiente ejemplo. Tenemos f de x igual a x menos 1 sobre x más 2 por x menos 1. Observen que el factor x menos 1 que está en el denominador se cancela con x menos 1 arriba. Entonces sabemos que en x igual a 1 hay un punto de discontinuidad que sería 1, y x igual a 1 se reemplaza aquí en 1 sobre x más 2, entonces me da 1/3. Por lo tanto, el punto de discontinuidad sería 1, 1/3. Ahora, en el factor donde no se cancela el denominador, ahí hay una asíntota vertical. Por lo tanto, x igual a menos 2 es asíntota vertical. Observen que el dominio son todos los valores de x que pertenecen a los reales, pero como el denominador no puede ser 0, la x no puede ser ni menos 2 ni puede ser 1. O sea que el dominio es el conjunto de las x que pertenecen a los reales, tal que x es diferente a menos 2 y diferente a 1. El segundo paso es hallar los interceptos con los ejes, o sea, intercepto con el eje X e intercepto con el eje Y. Miremos esta gráfica aquí. Observemos que esta curva está cortando al eje X en 3 puntos, que serían los puntos x sub 1,0, x sub 2,0 y x sub 3,0. Por lo tanto, es lógico pensar que para hallar los intersectos con el eje X, yo hago la Y0, ¿sí? Al hacer la Y0, me queda una ecuación, la resuelvo y me aparece el o los valores de X, que van a conformar puntos cuya coordenada en Y va a ser el 0. Ahora, el intersecto con el eje Y, miren que esta gráfica está intersectando el eje Y en el punto 0, Y. O sea, simplemente hago la x0 y me da el valor de y. Una gráfica puede tener máximo, para que sea función, un solo intersecto con el eje y. Tercer paso, se hallan las simetrías. Esto ya lo vimos en un video anterior. Cuarto paso, se hallan asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Asíntotas horizontales. Nosotros ya habíamos visto que para hallar las asíntotas horizontales teníamos que hallar límite cuando x tiende a infinito de f de x y límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Supongamos que me dan como resultado a y b. Entonces y igual a A y y igual a b serían asíntotas horizontales. Pero podemos simplificar la cosa de la siguiente forma. Si yo tengo una función racional, o sea, tengo variable arriba y variable abajo, ¿sí? Tengo, por ejemplo, f de x igual a x a la n más o menos puntos suspensivos. El grado del numerador es n y todo esto está sobre bx a la m más o menos puntos suspensivos. El grado del denominador es m. Entonces pueden ocurrir 3 cosas. Primero, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces y igual a sobre b es asíntota horizontal. Miren que A sería el coeficiente de x a la n y B sería el coeficiente de x a la m. Ahora, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite cuando x tienda a infinito o menos infinito, pues me va a dar más o menos infinito, por lo tanto no habrían asíntotas horizontales. Tercero, si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, con seguridad que el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito me da 0. Por lo tanto, y igual a 0 sería asíntota horizontal. Ahora, para que haya asíntota oblicua, recordemos que el grado del numerador debe ser 1 mayor que el grado del denominador. Por lo tanto, divido el numerador entre el denominador y el cociente me da de la forma mx más c. Le antepongo la y me da y igual a mx más c como asíntota oblicua. Quinto paso, puntos de máxima, mínima, inflexión y pico. Dada y igual a f de x, se procede a, se deriva y se iguala a 0. Entonces, f' de x me da g de x sobre h de x. Y esto lo igualo a 0. Acuérdense que
como hallé la primera derivada, es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier valor x. Entonces, para poder ver en qué valores de x la pendiente es 0, este denominador h de x pasa a multiplicar al 0 y se pierde. Entonces me queda la ecuación g de x igual a 0 para resolver. Se resuelve y resulta, por ejemplo, los valores x igual a a, x igual a b y x igual a c. Estos van a ser valores críticos, o sea, posibles valores de máxima o mínima, ya que, como vimos en un video anterior, podría ser un punto de inflexión donde la recta tangente es una horizontal. Ahora, si el denominador de la primera derivada me da 0, sabemos que una cantidad sobre 0 no existe. Entonces, resolvemos esta ecuación y donde el denominador se hace 0, la función no es derivable, no existe la derivada. Entonces, al resolver h de x igual a 0, supongamos que me resultan x igual a d y x igual a e, valores de pico posible. ¿Por qué valores de pico posible? Porque podría ser un punto, un valor de inflexión donde la recta tangente es una vertical, o sea, su pendiente no existe. Ahora, para que sean estos valores de pico posible, estos valores d y e deben pertenecer al dominio. Además, pues lo que les acabo de decir, si hay una tangente vertical no es de pico sino de inflexión. Se puede hacer una tabla de valores con valor posterior y valor anterior al valor de pico posible para saber si es un pico hacia arriba, un pico hacia abajo o un punto de inflexión. P. Se halla la segunda derivada y se reemplazan los valores críticos. Recordemos que habíamos dicho que supongamos que nos habían dado x igual a x igual a b y x igual a c como valores críticos. Si yo reemplazo, por ejemplo, el valor crítico x igual a en la segunda derivada y me da mayor que 0, entonces en x igual a hay un punto de mínima. Ahora, si reemplazo, por ejemplo, el valor crítico x igual a b y me da 0, entonces en x igual a b hay un punto de inflexión, pero recordemos que sería un punto de inflexión donde la recta tangente es una horizontal. Ahora, si el valor crítico x igual a c lo reemplazo en la segunda derivada y me da menor que 0, significa que en x igual a c hay un punto de máxima. Ahora, si yo la segunda derivada la igualo a 0 y resuelvo la ecuación, van a resultar valores de inflexión, ¿sí? Miren que estamos suponiendo que resultan x igual a f, g y b. Miren que este b era un valor de inflexión que me dio también como punto crítico. Aquí se vuelve a repetir, pero podrían resultar otros valores de inflexión donde la recta tangente no es ni una horizontal ni una vertical. D. Se hallan los compañeros en y de todos los anteriores valores de x para tener ya los puntos completos. Y el sexto paso sería se grafica. Se grafica con todo lo que hemos hallado hasta ahora, con los pasos 1, 2, 3, 4 y 5. Se hace la gráfica. Y cuando se haga la gráfica, entonces vamos para el paso 7, se hallan los intervalos de crecimiento, decrecimiento, concavidades y rango. Muchas gracias.